Bueno, muy buenos días amigos, bienvenidos otra vez al canal de Baguinda Auto Televisión. Estamos encantados de que estéis aquí, de que nos sigáis. Nos habéis hecho muchísimas llamadas, muchas preguntas y hoy tenemos algo muy especial para vosotros. Hoy tenemos algo y a alguien muy especial. José de Siauto, buenos días José. Buenos días, Joan. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Quién es José? ¿Quién es José Ramón? José Ramón de Basa. De Siauto. Sí, el director general, el secretario. Pues es una persona sencilla, ingeniero industrial y que se puede decir que caí aquí de casualidad. Y que, bueno, pues la verdad es que creo que hemos empezado un proyecto bastante chulo y venimos de tratar de analizar y de ayudar al pequeño empresario un poco como podemos o con las herramientas que tenemos a nuestras manos. Pero es un ingeniero de Coruña, donde empezó a colaborar con los talleres. Perdona un inciso. ¿Cómo pasaste esa transición de ingeniero que no tenías nada que ver por lo que decías con el mundo de la automoción al taller? ¿Cómo ha sucedido esto? Pues como todas las crisis que inventan a los profesionales a reinventarse, a mí una crisis, la del 2008, me obligó a reinventarme y del sector de la madera, que era en el que yo trabajaba principalmente como editor de fábrica, a trabajar como gerente de una asociación de talleres. Y ahí fue donde tuve el contacto con el sector y con el mundo y donde me plantearon la necesidad de ayudar a un sector y donde empezamos a darle vueltas de cómo podíamos hacerlo, ¿no? Así fue un poco como entré en contacto con esto. Oh, qué bueno. Más que nada porque me gusta saber cuál es el origen y que la gente vea que a veces hay gente que aporta cosas muy buenas a un sector que viene de otro sector que no tiene nada que ver. Yo de hecho, esto lo comentaba, yo tuvimos una reunión con talleres en Lloret de Mar y creo que eso ha sido parte del éxito. Es decir, si yo puedo aportar algo al sector, es una visión diferente. Sí. Es decir, no tenía nada que ver con el mundo de la automoción, pero sí que tenía una capacidad analítica como ingeniero y a mí cuando me plantean analizar el problema, pues lo hice, como lo hago y empecé a buscar, como dicen, a veces es más interesante ser ingenioso que ingeniero, ¿no? Y hay que buscar ingenio, hay que sacar ingenio para buscar soluciones. Sí. Y entonces ahí fue un poco de cómo fuimos desarrollando las herramientas que acabaron convirtiéndose en lo que hoy es Siauto. Vale. ¿Qué es Siauto? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Y qué es Siauto? Perdón. Pues mira, Siauto, la idea se me ocurrió a mí allá por el año 2015. Y Siauto es una cooperativa de talleres, ¿vale? Es una empresa de servicios, ¿no? Que hemos adquirido la forma jurídica de cooperativa de servicios, y lo que buscamos es dar apoyo a los talleres de carrocería para reinventarse, ganar independencia y de esta manera romper la dependencia que tienen con las aseguradoras, ¿vale? Realmente es una empresa de consultoría, de asesoramiento, de consultoría, de formación. Es cierto que en ese reinventarnos, ¿vale? Ese tener que defender, por ejemplo, el precio de mano de obra, ese tener que defender una peritación correcta, ¿vale? Pues lógicamente estamos entrando en el terreno que no nos quieren dejar entrar, que son las aseguradoras, y eso nos lleva un poco a una zona de conflicto. Pero es cierto también que como empresarios tenemos que entender que en un mercado competitivo en el que estamos hay que luchar contra nuestros clientes, por nuestros clientes, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que hacer, y estamos, desde mi perspectiva, en una lucha por los clientes con las aseguradoras. ¿Cómo se detectó esta carencia que había o la manera de hacer, o que a lo mejor se sentían pequeños los talleres, ¿no? Al lado de, pues lo que dices tú, ¿no? De las compañías? ¿Cómo se detectó que había esta carencia? ¿Dónde la manifestaban? Bueno, yo cuando entré, como te dije, en contacto con los talleres a través de la asociación, pues lógicamente tuve entrevistas con muchísimos de ellos para conocer sus inquietudes, para ver qué opinaban, cómo veían ellos el problema, cómo veían la solución. Y realmente muchos de ellos empezaban a darte pistas de por dónde entendían ellos que vendría la solución, ¿no? Y ahí tú a partir de ahí lo que haces es absorber, interiorizar y realmente, como dice, Siauto no ha inventado nada, ¿eh? No, la mayor parte de las cosas que ya estaban en el sector, seguramente que de manera deslavazada y sin organizar. Pero nosotros prácticamente no hemos inventado nada. Sí que a lo mejor una manera de ver, una manera de afrontar, pero la necesidad estaba ahí, palpante. Yo creo que te sientas con un taller de carrocería, empiezas a hablar de sus problemas y si no sale el sector asegurador en una conversación natural, es que no te está contando la verdad. Ajá. ¿El cliente final sale perjudicado de alguna manera o salía o...? Hombre, el cliente perjudicado... ¿Cómo?
Si es que sí, que puede salir, ¿de qué manera? Pues mira, una de ellas, que para mí me resulta bastante llamativa, básicamente porque no se les cuenta la verdad, ¿no? Ni se les explica cuáles son sus derechos. Y un derecho que, por ejemplo, tiene una persona que ha sido perjudicada en un siniestro es a un vehículo de sustitución. ¿Vale? Las compañías no se lo cuentan, no se lo dicen. ¿Por qué? Porque normalmente quien gestiona ese siniestro es la compañía propia y la compañía propia no se va a hacer cargo de ese vehículo. Quien tiene la obligación es realmente la compañía contraria. De manera que de esta manera lo que hacen es quitarle servicios a los que un cliente tiene derecho. Hay una manipulación clara. Es decir, un cliente tiene derecho, en una situación de esta de tercero perjudicado, a elegir libremente el taller donde lo quiere como perjudicado en ese siniestro. Y disculpa un inciso, si elige el cliente, el taller, el perjudicado, que me ha quedado claro, ¿tiene que abonar él antes la reparación o no? Eso depende. Eso es muy gallego, ¿eh? Yo como gallego, me defino como gallego, eso depende. ¿Y de qué depende? Tú imagínate la situación. En principio la ley dice que la compañía tiene que indemnizar al cliente y el cliente pagar la factura. ¿Vale? Otra cosa es que desde el taller se le ofrezca el servicio al cliente y le diga, no, usted no hace falta que me abone la factura, usted cédame a mí el derecho a cobrar la indemnización de la compañía de seguro. Entonces ya no tiene que pagarme el cliente realmente paga con una firma y de repente la obligación de pago que tenía la aseguradora hacia el cliente pasa de la aseguradora al taller. Vale, es decir, esta es una herramienta jurídica que, por ejemplo, está súper testada. Nosotros, la mayor parte de las demandas que hacemos las hace directamente el taller reclamando el importe de la factura. E incluso también, lógicamente, la factura de ese vehículo de sustitución que se le cedió al cliente, que esto es algo que llevamos haciendo los últimos 2 años y que está dando un resultado espectacular y que la mayor parte de los talleres de carrocería no conocen. O sea, los talleres de carrocería hoy por hoy regalan los coches de sustitución y no saben o no conocen que la aseguradora causante del daño tiene que hacerse cargo de todos los gastos que tenga ese perjudicado. Y si ese perjudicado tiene un gasto porque necesita un coche, ese gasto se le puede exigir al pago a la compañía contraria. Entonces estas son muchas de las cosas no veas, que hemos hecho. No, sí, por lo que veo hay una suerte de cosas que se desconocen, que está muy bien, que salgan iniciativas así, pues para que la vida sea más equilibrada, ¿no? No hablamos de buenos y malos, hablamos de equilibrio, ¿vale? Sí. Sencillamente, ¿vale? Tengo una cuestión. ¿Cómo se financia SeAuto? ¿Cómo habéis conseguido sostener este proyecto? Pues SeAuto se financia con las cuotas de los socios, ¿vale? Y con los servicios que ofrecemos. Es decir, hay una parte fija, de mínima, ¿vale? Que los socios tienen que aportar y luego a partir de ahí ofrecemos un servicio y cobramos por ellos a nuestros socios. ¿La forma jurídica cuál es? La forma jurídica es sociedad cooperativa. Es una cooperativa. Es una cooperativa. Es decir, nuestros talleres son nuestros socios. Muy bien. Si son los dueños de la empresa y tomamos las decisiones, las estratégicas se toman en asamblea, las operativas en el comité rector. Lógico, ¿vale? La asamblea es el órgano principal y el ejecutor es el consejo rector como en todas. Y en la asamblea hacéis votaciones y se aprueban las cuentas, entiendo, y hacéis un presupuesto también, ¿no? Sí, y se toman medidas de tipo estratégico. Es decir, por ejemplo, si nos metemos en un determinado, en una nueva línea, por ejemplo, el tema de los vehículos de sustitución, se plantea en asamblea, o sea, para ver si los talleres socios lo ven interesante o no, se les plantea un poquito procedimientos, caminos, etcétera. O, por ejemplo, pues nuevas campañas en redes sociales que vamos a iniciar, todo este tipo de cosas que son más estratégicas y líneas diferentes, pues se plantea en asamblea para el tema. O, por ejemplo, como cuando apareció el contrato de taller cliente, este tema se lleva a asamblea, se plantea allí, son todos los socios los que de alguna manera aprueban o rechazan este tipo de medidas. Vale, está ahí, desde que habéis nacido, ¿cómo estáis creciendo? ¿Está siendo fácil crecer? Bueno, como todo, yo me acuerdo dice que todo proyecto a lo largo de su vida tiene por lo menos 3 bolas de partido, ¿no? Nosotros creo que ya hemos pasado nuestras 3 bolas de partido y nos mantenemos en el juego, ¿no? ¿Vale? Lógicamente crecer ha sido complicado, porque los comienzos siempre son difíciles. Empezamos siendo 18 talleres, ¿de acuerdo? Allá en el 2018, cuando arrancamos con la cooperativa, 18 que yo creo que los podríamos clasificar desde el punto de vista cariñoso como locos, ¿vale? Porque realmente empezamos un proyecto todos juntos
sabiendo que teníamos una necesidad de cambio imperiosa, que nuestros negocios estaban sufriendo unos números rojos apabullantes que probablemente llevaban al cierre a más de algunos de ellos, ¿vale? Y pues con el tiempo seguimos aquí. Muchos de ellos han mejorado su situación económica y con el paso del tiempo, lo cierto es que los últimos 2 años, después de la pandemia, donde lanzamos la propuesta de contrato mercantil para que los talleres pudieran conocernos sin tener que entrar como socios en la cooperativa. Sí, te lo iba a preguntar esto. Pues mira, Sí. hemos tenido un crecimiento de más de un 20% en número de talleres. Porque sí, haciendo un inciso, o sea, la modalidad antes era entrar siendo socio ya directamente, sí o sí, por decirlo de alguna manera, como en todas las cooperativas. Correcto. O ahora, por lo que estoy diciendo, es lo del contrato mercantil, ¿qué es? Lo digo para que lo entiendan nuestros clientes, es que es un periodo de tiempo para que me pruebes y luego si te gusta quédate conmigo, Exactamente. por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y no me estoy vinculando hasta que yo no pruebe el pastel. ¿no? Exactamente. Por decirlo de- Yo muchas veces les digo que antes de establecer una relación de larga duración, una relación estable, esa relación estable hay que construirla con el conocimiento de ambas partes, ¿no? Sí. Entonces, lo que se propone es eso, es una especie de puente o de camino transitorio en el que básicamente hay un contrato mercantil, se nos contrata como asesores, ¿vale? Y a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es abrir las puertas de la organización, todos los servicios están a disposición de esos talleres, que no son socios, son talleres clientes, ¿vale? Pero que tienen realmente, no pueden asistir a asambleas, pero por lo demás tienen los mismos derechos. Pero evidentemente ese tiempo que pueden estar probando el producto o los servicios es limitado. Un tiempo máximo de 2 años, más que suficiente para que nos conozcamos. La parte buena y la parte mala. Hay que saberlas. Hay que saberlas y a partir de ahí tomar decisiones. Dice, ¿te gusta o no te gusta? ¿Esto es para ti o no es para ti? Vale, si yo soy un taller y estoy viendo ahora mismo esta entrevista, te consta que la van a ver muchos, tenemos esa suerte, además os lo agradecemos un montón. Y me estoy pensando si puedo entrar o no, si soy susceptible de entrar o no. ¿Qué servicios ofrecéis para que yo, imagínate que yo soy un taller, diga, bueno, pues ahora ya sé los servicios que ofrecen, entonces voy a tomar la decisión de probar o no? ¿Cuáles son los servicios que voy a tener como taller si estoy asociado o abonado a Siauto temporalmente? Mira, yo creo que esto para mí también lo tengo claro, yo creo que en el seno de Siauto lo tenemos claro, no todos los talleres son de Siauto, no pueden ser de Siauto. Y no porque no puedan ser, sino porque Siauto es cierto que propone una serie de servicios, pero sobre todo propone un proceso de cambio. Es decir, lo que te vamos a ofrecer de Siauto es mucho más que 3, 4 servicios. Te vamos a proponer que cambies. Entonces, si no estás dispuesto al cambio de entrada, ya te diría que Siauto no es para ti. Vale. No vayas a pensar que con pagarme una cuota y adquirir 2, 3 cositas, esto ya está solucionado. Porque realmente el cambio tiene que venir de dentro. Es cierto que si nosotros queremos que el taller cambie, hay una de las cosas que para nosotros es nuestros ejes fundamentales, uno de nuestros ejes fundamentales es la formación. Porque si hay algo que conduce al cambio, es la formación, porque es la que te abre la mente hacia nuevas cosas, ¿no? Evidentemente. Entonces, hay muchas cuestiones, hay muchos puntos que si nosotros analizamos nosotros, tú imagínate, nacemos como lo que somos, como una entidad que buscamos que ese taller cambie para poder defender mejor su negocio. Y sobre todo con respecto a las aseguradoras que consideramos que son, pues un compañero de viaje con el que compartimos el sector, pero que tenemos que aprender a marcar unos límites, cuál es tu misión y cuál es la mía, ¿no? Y lógicamente hay cosas que requieren una intervención inmediata. Es decir, un taller tiene que saber valorar y peritar correctamente. No podemos pensar que vamos a defender nuestros negocios sin pasar por una formación de ese estilo. O que no vamos a poder... tenemos que mejorar nuestra atención al cliente, nuestra manera de comunicar. Tenemos, lógicamente, que tener órdenes de reparación, que yo a veces a veces uno se agarra los pelos, se echa las manos a la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es proponemos todo ese tipo de cambios. Ahora, lógicamente, formación, consultoría empresarial, ¿vale? Tenemos un departamento jurídico muy potente, que lógicamente creemos y defendemos que uno de los servicios que puede y debe ofrecer el taller es una gestión de siniestros alternativa a la que ofrecen las aseguradoras. De manera independiente. ¿Puedes explicar esto un poco mejor? Sí. ¿Qué es una gestión de siniestros alternativa? Porque es la primera vez que lo oigo. Mira, tú imaginas... Atentos todos. Venga, os voy a poner un ejemplo que además yo creo que todos los talleres de carrocería probablemente lo han sufrido, ¿no? Imaginaos un cliente que entra en vuestra casa que es un tercero perjudicado, ¿vale? Ha recibido un impacto en una No tiene nada que ver. rotonda. Él estaba ahí, se lo ha encontrado, no es culpa suya. Exactamente. Vale. Se lo han incorporado.
Imagínate que ese cliente decide ir a tu taller porque tiene una relación de confianza contigo y quiere que le repares tú, ¿vale? Y resulta que ese cliente tiene una póliza que incorpora una cláusula que dice que, oye, mira, yo te voy a bajar la prima de este seguro, pero tú cuando repares lo vas a tener que hacer en taller concertado. Y esto es algo que normalmente a algunos se olvida, siempre y cuando este vehículo se repare en base a las coberturas de esta póliza, ¿no? Bien. Entonces, ese cliente que va a tu taller, es muy probable que reciba una llamada de su aseguradora indicándole que no puede reparar en tu taller. ¿Ah? Porque su póliza pone que tiene que ir a taller concertado. Y entonces, esa compañía, que es la propia de tu cliente, lo que está haciendo es la gestión del siniestro. Porque realmente quien tiene la obligación de pago es la compañía causante del daño. Pero por los acuerdos de indemnización directa, esa compañía es lo que está haciendo. La gestión del siniestro. Pero lo hace, lógicamente, desde un interés económico legítimo. No lo discuto. Pero esa gestión de siniestro está intentando quitarme trabajo de mi casa. Porque eso que dicen no es cierto. Ese cliente no tiene la obligación de ir a taller concertado. Porque esa reparación no tiene que hacerse en base a las coberturas de esa póliza, sino que se tiene que hacer por la responsabilidad civil que tiene el causante del daño. Por tanto, si ese... Estás refiriéndote, perdón, a un inciso que quieren usurpar un papel que no les toca en ese momento. Lo de usurpar lo digo porque tú me estás diciendo que les pertenece al que ha provocado el accidente, a su compañía, y en todo caso la responsabilidad civil de terceros, con lo cual, sí, si yo me estoy haciendo pasar por la otra, en cierto modo, estoy usurpando... Bueno, pero es por, ¿no? un acuerdo que hay entre las partes. Sí, detrás hay este acuerdo, pero el cliente no tiene por qué sufragarlo. No, está claro. Es decir, la compañía propia del cliente está utilizando su posición de relación con esta persona, con su asegurado, utilizando en representación de la contraria. Está haciendo la gestión del siniestro. Pero en esa gestión del siniestro, él ha cobrado un módulo y, vale, él realiza la labor. Perfecto. Bueno, pero eso a mí me cuesta mi trabajo porque me quieren quitar a mi cliente. Y la única manera de evitar que eso suceda es ofrecerle al cliente una gestión de siniestros alternativa. Es decir, esa labor que iba a hacer la compañía propia, hacerse a través de un equipo jurídico independiente. Es decir, ese cliente puede ceder perfectamente el derecho al taller y ese taller aceptar esa cesión del derecho como pago, de manera que lo que tendrá que pagar la aseguradora causante del siniestro a ese perjudicado, ahora se le va a deber el taller por el trabajo que realiza. Y haciendo esa gestión del siniestro, entonces incluso a ese cliente se le puede proporcionar, si lo necesita, un vehículo de sustitución, ¿vale? Y por supuesto todo ello facturarlo y cobrarlo a la compañía contraria. Entonces, esa labor, esa gestión del siniestro, cuando un cliente cuando es un cliente que es perjudicado en un siniestro, se plantea ¿quién se encarga de eso? Hoy por hoy solo está la aseguradora. Sí. O quizás no saben que puede haber un tercero. Igual, Claro. Esto es por un tema de desconocimiento. Claro, por eso digo que hay muchos temas de formación. Bueno, habéis encontrado algo que no existía. No, existía. Otra cosa es que O no lo sabíamos, ¿no? estuviera escondido en un cajón. Ah, vale. Existir existía. Pero para la gente no existía. Claro, no O existía. sea, es real porque lo habéis hecho real. Sí, exactamente. Pero a mí me lo preguntas y yo no te lo digo de corazón. Y yo no tengo nada contra las compañías ni contra nadie, ¿eh? Yo no tengo nada contra nadie. Pero yo jamás en mi vida hubiera sabido que podía gestionar un siniestro externamente a la compañía porque en nuestro cerebro no lo tenemos esto metido. Sí, mira, esto de hecho viene reflejado en la póliza del propio cliente. Es decir, hay una cobertura que se llama la cobertura de defensa jurídica donde el cliente puede elegir un abogado independiente para la defensa de sus intereses en el caso de un conflicto con un tercero. Es decir, viene reflejado en la póliza, pero la gente normalmente Que no nos las leemos, las pólizas. pólizas. Entonces, ese tipo de cuestión es la que permite, ¿vale?, que desde el taller se le ofrezca al cliente una gestión independiente y esa gestión independiente, desde la independencia, ya podemos garantizar que la peritación será diferente y que los derechos se van a defender de otra manera. Bueno, porque se hacen las cosas de otra manera y esto tiene resultados de otra manera, ¿no? Bueno, pues ese, por ejemplo, es otro de los servicios que se ofrecen ese auto. Bueno, está muy bien. Yo creo que es uno de los claves. De esa manera se evitan derivaciones, ¿no? También otra de las... esto mismo, si el cliente tuviera una pérdida total, ¿vale? Es decir, es un tercero perjudicado, pero le dicen, oiga, mire, su coche va a siniestro, ¿vale? Pues más de lo mismo. Volvemos a encontrarnos con una compañía propia que en su procedimiento habitual es muy probable que ofrezca a su cliente la indemnización por pérdida total,
conforme a lo que ella tiene habitual interiorizado, ¿no? Como lo que pone en su póliza. El conocimiento que tienes aquí establecido. Exactamente, ¿no? ¿Qué pone en mi póliza? Pérdida total, valor venal, no sé cuánto. Dice, oiga, pero que este no es un caso de todo riesgo, no es un caso de pérdida total que se esté regulando por la póliza del cliente, sino que es un perjudicado y hay una responsabilidad civil y lo que hay que hacer es reponerle el bien. Por lo tanto, el valor máximo de reparación no es el valor venal, es el valor de mercado. Y entonces, este tipo de cosas debemos de empezar a saberlas. Por eso digo que la formación es fundamental. Muy importante. Y el taller desde esa formación puede... Ya produce cambios, claro, evidentemente. Estás obligado a hacer cambios. Exactamente. Vienen solos, pero ya tienes algo que no tenías. Hay claro. una cosa que muchas veces me dicen los compañeros, ¿no? Y toda esta información, esta formación que van recibiendo a través de SIAuto, los capacita para llevar mejor esa negociación con la aseguradora, esa negociación con el perito, ¿no? Porque cuando tú conoces que esto es la realidad y que existen caminos alternativos, no aceptas como único el camino que se te presenta, ¿vale? Es decir, lo bueno de encontrar un camino... Se te abre el paraguas. Mira, claro. hace poquito hablábamos de las 3 opciones, ¿no? Sí, cuando tú tienes solamente una opción, ¿cuál es la opción? Tengo que hacer lo que me diga la aseguradora. Sí, es verdad, real. Entonces, realmente dices, no, mira, perdona. Aquí solo hay esto. Claro, solo hay esto. Entonces, de repente dices, no, mira, que no hay una, que hay 2. Entonces, es cierto, y yo, de hecho, se lo digo también a los compañeros, es cierto que, maravillosamente, cuando eso sucede, aparece una tercera en el medio. Entre la opción que camino único y la opción de camino abogado independiente, vamos a reclamar a la parte contraria, existe un punto intermedio en el que probablemente el taller y aseguradora Y se produzca un equilibrio, ¿verdad? se pongan de acuerdo y no tengamos No haya más poder de un lado que del otro. Y que no haya ni uno ni otro, ¿no? Y eso es un poco la maravilla, yo creo, que está proporcionando SIAuto a nuestros talleres, ¿no? Es decir, esas herramientas, esa formación, para poder entender un poco cómo funcionan todas estas cosas y desde ese conocimiento interiorizado poder negociar mejor tu precio de mano de obra, pues la gestión de un siniestro en concreto. Y dices, oye, mira, no hay el único camino que me estás planteando. Mira, ahora te voy a hacer una pregunta que no me gusta hacer, pero la tengo que hacer y supongo que te la he enviado ya mentalmente. ¿Tienen miedo los talleres a esto? ¿Tienen miedo? Sí, evidentemente. Yo creo que... Pero me refiero a... Voy a extender más lo del miedo, porque el miedo es una palabra muy genérica. ¿Tienen miedo a quedarse sin faena, a que les coja manía, lo señalen, no sé, Mira, algo? Los talleres lógicamente los talleres, yo creo que... te mentiría si te dijera que no. Yo creo que es además evidente que los talleres tienen miedo, ¿no? También te puedo decir que los talleres de SIAuto cada vez tienen menos miedo. Y no hay más que verlo. Es decir, estamos hablando de talleres que se exponen públicamente quejándose contra las aseguradoras, ¿no? Hace poquito acaba de salir esta polémica que ha aparecido con Mafre por el tema del baremo, que si las asociaciones de Madrid pues se quejan por el baremo de Digital Paint, que creo que es una queja muy justificada, ¿vale? Tienen motivos para hacerlo. Y han salido una serie de talleres a publicar vídeos también manifestando su postura y tal. Pues yo creo que de mis compañeros, pero talleres de Sevilla, talleres de Valencia, talleres de Madrid, que graban sus vídeos y se exponen públicamente sus quejas con respecto a, en este caso, Mafre, ¿no? Yo creo que, y es una demostración palpable de que el miedo se ha perdido. Nosotros estamos perdiendo el miedo, ¿eh? De hecho, los más veteranos lo han perdido. Yo me acuerdo como una anécdota muchas veces, tú imagínate el miedo, y nosotros a día de hoy nos reímos cuando, pues es cierto, decides romper relaciones con una aseguradora. ¿Por qué? Porque esa relación no es sana. ¿Vale? No es sana esa relación que tienes con esa aseguradora y decides romper. Y a partir de ahí tu trabajo lo diriges directamente contra el cliente. Entonces, claro, la aseguradora rompe relaciones y a partir de ahí te va a pasar las peritaciones sin compromiso. Bueno, pues hay mucha gente que le tiene miedo a eso. A esa peritación sin compromiso. Yo creo que, desde luego, muchos de nuestros compañeros se ríen ahora, ¿no? Dice, a mí, yo le paso la factura a la compañía, al cliente, a 45 euros o a 60 euros, ¿vale? Se le pasa al cliente y el cliente la cobra. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Le voy a tener miedo yo a mi cliente? Es decir, ¿de verdad que voy a tener un ratio de impagos tan elevado? Muy malos clientes tengo. ¿De verdad que no hay posibilidad de recuperar la deuda en caso de que tenga impagos? Claro que hay alternativas de gestión de impagos como tal, pero es que esa es una problemática que tienen todos los negocios y que tienen que hacer frente. Es decir, ¿tengo posibilidades de que un cliente me haga un impago? Sí. Igual desde el momento que abres una empresa, tienes esa posibilidad. ¿No? Pero que tampoco tiene sentido es que en vez de facturar a 45 y hacérselo al cliente, aceptar un precio de 30 o de 28
¿vale? Porque tengo miedo de facturar a 45. Esto es muy real. Has dicho ahora, por ejemplo, una horquilla de precios que parece, no sé, me parecería surrealista. Hay gente que está cobrando a 28 euros la hora. Hay gente que de está plancha. cobrando menos. Yo he visto informes técnicos periciales, y lo puedo decir, de peritos de Mafre, afirmando que el precio de un taller en Madrid es de 25 euros hora. Y a mí me gustaría a ese perito, ¿vale? Dice, evidentemente, incluso lo deja reflejado en su informe técnico pericial, y lo tengo y lo puedo demostrar. Bueno, lo digo porque nos está viendo muchísima gente. Si ahora estás haciendo... Es una acusación, ¿no? Sí, sí, es una acusación. Lo digo porque tenemos informes... si quisieran, no sé, lo digo para tenerse los informes para poder demostrar que esto que se está diciendo es verdad. Sí, sí. O sea, tenemos testimonios. Yo creo que en vídeos creo que tenemos un canal de YouTube, también nosotros, con algún vídeo colgado, testimonios en sedes judiciales de peritos que dicen que el precio se lo pone la compañía, que les indican a través de su plataforma qué precio tiene cada taller. ¿Y con ese precio crees que cubre el coste hora? No, rotundamente no. Es decir, en este sentido, ahí vuelvo un poco a mi profesión como ingeniero industrial, ¿vale? O sea, yo no reparar un coche no sabré, pero desde luego calcular unos costes de mano de obra sí sé, ¿vale? Y evidentemente para nuestros socios dentro del sector, dentro del grupo, hacemos estudios de costes de mano de obra y a mí no me sale ninguno por debajo de 38. No me sale ninguno, ¿vale? Entonces, y estamos hablando de coste de mano de obra vendida. No comprada. Sí, exacto. Yo digo que siempre el taller tiene un almacén de 8 horas al día, y eso es tu producto, 8 horas. Luego el material es otra cosa, ¿no? Sí. Yo siempre digo una cosa, que hay que ser sostenible con las horas y rentable con la venta de material, pero al menos sostenerte con las horas, porque hay algunos que no, los pobres ni se sostienen. ¿Cuál es el coste medio hora que tú, has dicho que por debajo de 38 ninguno, crees que se produce en España? El coste medio de hora para un taller. Más o menos. Si yo creo, mira, yo creo que el coste hora está ahí, 38, 40. Es más, es cierto que el menos rentable es el más pequeño, ¿vale? Y hay mucho taller pequeño. Sí. Entonces, a lo mejor ahí nos vamos incluso a costes de hora mayores. Igual estaría por encima, ¿verdad? Sí, yo creo que un taller quizás con 4 personas es el que está más equilibrado, en el que tiene una persona media jornada, una en la oficina, y que ahí absorben el trabajo no operativo, ¿vale? O sea, no el productivo directo, sino a las horas indirectas de peritaciones y tal que se puedan hacer desde la oficina. Y que esta relación, que es un poco la que se busca, que es de cada 4 operarios, 1, sea no productivo, sea oficina, ¿no? O uno, ya digo, ese es el objetivo que sería lo ideal, ¿no? Y eso se puede producir en un equipo de 4, 5 personas. Si estamos por ahí debajo, pues probablemente se suple todo esto con horas extra que hacen los empresarios, que al final... Claro, que luego no tienen ninguna vida, ¿no? Viven en el taller. Claro, eso te lo encuentras así. Te lo encuentras así. Porque precisamente el taller más pequeño es en el que se produce ese desajuste más grande. Entonces, el coste de hora sube y a veces lo compensan con esas horas extra. Y esto se podría decir, no por nada, que no es culpa de la compañía aseguradora, ¿no? O sea, si te gestionas mejor, también eres más competitivo con los precios, o depende de las inversiones que hagas en tecnología e información que tengas, ¿verdad? También hay una parte Hombre, de esto. También, pero tú piensa que hay 3 grandes partidas si estudiamos los costes de un taller, que son los costes de implantación, o sea, lo que es montar el taller, los gastos generales, que sería el día a día del taller, y luego, lógicamente, el equipo humano. El equipo humano representa el 70%. Básicamente, ¿no? Entonces, donde más importa es el sueldo que le pagas a tus trabajadores. Bueno, eso es el gasto principal de la cuenta de explotación, ¿no? De lejos. Y las condiciones que tú le das a esta gente, ¿no? Entonces, precisamente, tú imagínate, en provincias como puede ser Guipúzcoa o el País Vasco, donde un trabajador tiene una alternativa profesional en la industria, con turnos de 8 horas, tal cual, pagado conforme a convenio, tal. Si tú esas condiciones no se las proporcionas en el taller, probablemente este trabajador se te vaya a la industria. Eso en empresas, en otras provincias. Y eso hace, por ejemplo, que el coste de hora, el precio de mano de obra en provincias como Guipúzcoa sea superior a otras. Aquí también se queja de esto, ¿eh? Sí. O sea, es Vox Populi que no hay mecánicos. Claro. O sea, esto se dice cada día. Y es probablemente porque, pues como en otros sectores, ¿no? Se está hablando de que es que tampoco hay transportistas, es que tampoco hay camareros, es que tampoco hay tal. Eso se está expansionando a diferentes sectores. Es cierto que yo me imagino a un empresario que no es capaz de conseguir que le paguen la hora. O sea, si el coste es 38 y me la están pagando a 25, ¿cómo diablo rentabilizo yo
un buen Lo profesional. acabarás cerrando. Primero no puedes pagar. Después acabarás cerrando. ¿Cómo vas a pagar a un buen profesional? No ¿De puedes. dónde lo encuentras? De hecho, yo recuerdo a algún compañero que me dijo que en la medida en la que fue capaz de subir el precio de mano de obra, renegociando con las aseguradoras desde la formación y desde el conocimiento, bueno, pues que le permitía pagar mejor a sus trabajadores, ¿no? Bueno, esa es una buena. Quería hacer un repaso también para ver si tenemos un poco la misma visión de lo que ha sucedido también con el tema de las compañías. No sé si es normal que salgan, y la publicidad de muchas, no todas evidentemente, no voy a generalizar, sea yo soy más barato que tú. Vente a mi compañía, que pagues lo que pagues yo, soy más barato que tú. Esto es un lema que se está usando, ¿vale? No, o sea, ¿qué ha pasado el precio de los seguros? O sea, no viene un poco, no podía venir un poco por ahí toda. O sea, al final que hay seguros que a todo riesgo que cuestan 4 duros, que no sé si esto da para pagarlo. ¿Quién paga después todo esto, no? Esta fiesta, ¿quién la paga? ¿Cómo puedo hacer yo un anuncio de vente a mi casa que no sé lo que estás pagando, pero yo soy más barato que tú? Esto es real. Sí, sí, sí. O sea, además, no me estoy inventando nada. No. Es real. Lo ves cada día, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser esto? Luego, claro, la gente menosprecia, se ha ido el valor, no tiene valor ya. Porque cuando algo ya es más barato, tengas lo que tengas, tú no estás diciendo que no hay ningún valor detrás. Estás diciendo que yo soy el más barato. Las cosas, las mejores opciones no tienen que ser en la vida las más baratas. Mira, la verdad es que es sorprendente esa carrera, que parece que hay por ser el más barato. ¿Y cómo Sí, puede sí, ser que en un mismo país como este, todos se lleven la misma etiqueta? Yo soy la más barata, yo soy la más barata, bueno, o sea, no puede ser, o es uno o es otro. No puede ser. Pero sin embargo, parece que esa es la lucha o la carrera, ¿no? Y sorprendentemente yo creo que si resulta que a pesar de esa carrera, las aseguradoras no han mermado su cuenta de resultados, lógicamente es que han reducido gastos de algún sitio. Evidentemente, ¿no? Claro. Y parece lógico pensar que sea del pago de las indemnizaciones, que es donde, evidentemente, es su gasto principal. Y, evidentemente, sus relaciones con sus proveedores, ¿vale? O con las empresas que prestan esos servicios que luego ellos pagan a través de las indemnizaciones. Y probablemente de ahí nace esa presión del sector asegurador sobre los talleres. Parece difícil pensar en otra alternativa, ¿vale? No. Porque es cierto que Línea Directa sigue siendo una de las más rentables en segmento autos y, sin embargo, presume de ser una de estas que está en esa carrera, ¿no? Por defender. Hay otras que no, hay otras compañías que no se las escucha tanto, ¿no? Pero está claro que todos los vemos en las campañas de publicidad, Sí. En la televisión, en medios generalistas o en medios de redes sociales, da igual. O sea, hay algunas compañías que, bueno, pues esa carrera la han comenzado por decir, yo soy la más barata, vente que te ahorras tanto, ¿no? Pues, bueno, es un poco la pregunta que a veces cuando estamos viendo un spot te llama la atención lo de barato, porque nuestro cerebro lo de barato pues bueno, te hace sentir mejor, seguro que más barato y tal, pero cuando esto lo pasas a otro lado del cerebro y lo pasas al lado de voy a razonar, ¿no? ¿Por qué eres el más barato y a costa de quién eres el más barato? O sea, yo invito a que hagamos un poco esta reflexión, ¿no? Cuando algo es más barato, lo que tenemos que hacer es asustarnos un poco. Porque si no es a consecuencia de nada, no pasa nada, porque eres muy competitivo y teniendo un equilibrio justo con la relación de pago a proveedores y a tu personal, lo haces muy bien, pues es maravilloso. Pero cuando ya es una lucha de yo soy el más barato, no soy yo, y vente aquí que pagues lo que pagues, luego a lo mejor microscópicamente pone que hasta un límite, ¿no? Pero cuando es a costa de alguien nos hemos de preocupar. Quizá no hemos de comprar a veces algunas cosas como el seguro o etcétera, porque sean más baratas, ¿no? Sino mirar la cadena de valor que hay detrás, ¿no? Yo piensa que, por ejemplo, ahora la verdad es que se me viene a la cabeza el sector textil, donde bueno, esta famosa globalización, donde precisamente en muchísimas ocasiones se busca países productores que tengan una mano de obra más económica, ¿vale? Para conseguir contener el coste final del producto. Sí. El origen lo sacan a un precio que... ¿no? Sí. Es probable, lógicamente, que incluso se llegue a desvirtuar o a no ser lo éticamente
correcto que se debería en la contratación, ¿no? Y muchas veces en este tema de la globalización, muchas veces hablamos de aquí en nuestro país nos obligan a tener unas condiciones y sin embargo en otros países donde también se produce no se tienen unas condiciones laborales o no se exigen unas condiciones laborales como las que se dicen en este país. Entonces, esto es algo que a nivel de producción, ¿vale? Una industria, cualquier tipo de industria, ha utilizado esa técnica de irse a fabricar fuera para tratar de reducir sus costes y para pagar menos por esto. Evidentemente la reparación de un coche no se puede externalizar. Y lo que están haciendo el sector asegurador es precarizar mucho el sector de automoción para pagar menos. ¿Vale? Y esto es un poco lo que estamos viendo. Es decir, yo quiero tener un producto más barato, lo tengo que hacer a costa de mis proveedores y lógicamente lo que voy a hacer es, yo me acuerdo, pagar menos. Me acuerdo que esta es otra de las cosas, ¿no? Lo hablábamos antes, el tema de los costes. Otro de los servicios que se ofrece desde Siauto, el cálculo de los costes. Ese desconocimiento que existe en el taller de los costes... Es más de lo que parece, ¿eh? Sí, es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Sí, es curioso. Yo se lo decía a un compañero, le decía, mira, yo entiendo que a lo mejor hacer un estudio de costes puede ser complejo y a lo mejor resulta que prefieres esconder la cabeza debajo del ala, ¿vale? Porque casi prefieres no saberlo. ¿Por qué? Porque es muy probable que si tú descubres que tu coste es de 38 y te están pagando 29, te pondrás como un loco y dices, y sé que no soy capaz de subir ese 29. Bueno, hay caminos alternativos. Eso a todos los que nos están viendo, que lo sepan, que evidentemente hay caminos. Nosotros desde luego lo hemos comenzado y proponemos una gestión diferente. Lo que hablábamos, ¿no? Esta gestión de siniestros independiente, que desde luego es una alternativa. Entonces, ese desconocimiento del coste es terrible. Y si no tienes esa capacidad, yo les pregunto y les planteo un ejercicio básico. Y esto también es otro de los errores que nos vamos encontrando por el camino. Lógicamente, en cada casa nos vamos encontrando errores diferentes, ¿no? Pero en una facturación, el taller cuando factura debería de desglosar mano de obra, carrocería, mano de obra, pintura, mano de obra mecánica y recambios. Si eso lo hace correctamente, al final del año, a través de contabilidad, debería de ser capaz cuánto recambio he comprado, cuánto recambio he vendido. Y ahí tendrías el margen, evidentemente. Ahí tendrías el margen. Claro, y sabes la salud de tu negocio. ¿Sabes? Tú imagínate, con eso sabrías la cantidad de dinero que deja el recambio en tu casa. Y dices, oye, pues en mi casa y es deja, muy importante, ¿eh? Muy importante. Imagínate que te deja 30.000 euros. Vale. Y ahora vamos a la cuenta consolidada, a la cuenta global. ¿Cuánto me ha dejado mi negocio? Si te deja más de 30.000, es evidente que tu mano de obra te ha dejado algo. Evidentemente. Lo más probable es cosa que es un éxito, ¿eh? Cosa que es un éxito, cosa que sería un éxito. Acuérdate que para mí, con que te hagas sostenible, ya es un éxito, ¿no? Porque lo más probable es que tu precio de mano de obra no sea rentable. Es lo más y que probable. Entonces encuentres que tu negocio, en vez de dejarte 30, te ha dejado 15. Y por tanto, esos otros 15 fueron a tapar el agujero que dejó la mano de obra, ¿no? Y ahí ya te das cuenta, sin muchos más estudios... Algo pasa. Pero estás viendo 4 variables que no son tan complicadas. No son complicadas. Y lo hace el software esto. Exactamente. Entonces, es cierto que hay muchas cosas que mejorar. En ese sentido es cuando hablamos del tema de Siauto, de consultoría, vamos a ayudarnos y tal. ¿Vale? Y cosas como estas se comentan en nuestras jornadas de formación. Es muy importante. Sí. Para que vean, dice, haz este ejercicio y saca tú cuánto dinero has perdido con la mano de obra. Porque claro, luego nos peleamos por hacer un pintado general. Y resulta que ganamos dinero cuando metemos recambio. Y un pintado general con una póliza de todo riesgo, si la mano de obra no está correctamente pagada, pues simplemente es perder dinero. Pues sí, estás perdiendo dinero. Tal cual. Porque ni siquiera pero tienes que ser consciente de esto. Si no eres consciente, claro. Bueno. Porque si luego después cuando tú te planteas qué hago con mi negocio, qué cambio para empezar a ser rentable, pues realmente tienes que analizar. Tienes que pararte a pensar, ¿no? Y ahí es donde piensas en todas estas cosas y luego dices, vale, venga, el problema ya lo tengo identificado. ¿Y ahora qué hago? Yo entiendo que todas estas preguntas me está encantando la entrevista, te lo quería decir, porque estoy aprendiendo un montón. O sea, me encanta aprender, te lo digo de corazón, me encanta. Yo soy una esponja, me gusta mucho el sector en el que estoy y estoy aprendiendo un montón. O sea, que la estoy disfrutando. Realmente, lo estoy disfrutando. Normalmente los talleres, ¿qué te preguntan antes de contratar los servicios? ¿Qué suelen preguntarte? Pues lo primero, una pregunta que me has hecho tú también, ¿no? ¿De qué servicios ofrece Siauto? ¿Qué voy a encontrar cuando yo entre ahí, ¿no? Esa es la primera pregunta.
Y luego después, una vez que ya entran, evidentemente tienden a empaparse y a preguntar un poquito de todo, ¿no? Es decir, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Qué me recomiendas? Ahí sale el dolor auténtico. Ahí ya empezamos a pecho descubierto, ¿vale? Es decir, y ya empieza el proceso de consultoría, ¿no? Donde tenemos unas reuniones, tenemos unas jornadas de formación telemáticas donde estudiamos un poquito cuál es nuestro planteamiento, los servicios que ofrece SeaAuto al completo, donde les explicamos un poquito cómo, bueno, pues qué compañías, hacemos una especie de análisis ABC de las compañías de seguros con las que trabaja cada taller, entendiendo por las A's las que copan el mayor volumen de facturación, las C, las que copan el menor volumen de facturación y hay un gran número de aseguradoras, y luego las del medio que serían las B, ¿no? Y donde, evidentemente, empezamos a segmentar ya no solo a las aseguradoras, sino al trato a las aseguradoras. Es decir, no tiene sentido tratar igual a una compañía con la que yo facturo un 20% que con la que facturo el 1%. No tiene sentido que la del 1% de mi facturación me pise y haga en mi casa lo que quiere, como si tuviera algún tipo de control sobre mi negocio. Entonces empezamos a plantear caminos, estrategias, las que encajan mejor, ver un programa de formación cuando tenemos las formaciones disponibles y un poquito reconducir, ¿no? Y hay muchísimas dudas, porque al final lo que nosotros planteamos es un cambio. Y ahí está claro que nosotros nos definimos como una herramienta, nos vemos claramente como una herramienta, pero está claro que la mano del artesano es fundamental. Yo tengo hay experiencias de compañeros que la verdad es que son las que te ayudan a levantarte por las mañanas. O sea, escuchar como escuchamos en uno de nuestros testimonios, de nuestros socios, un compañero que tenía un precio medio de mano de obra de 30 euros hora y que después de 1 año y medio ya prácticamente había subido en 10 euros el precio medio que conseguía de las compañías de seguros. Ostras. Todo esto tiene mucho que ver con la formación y con el empoderamiento del taller. Es decir, si yo no sé, es muy probable, como digo, es como si estuviéramos jugando a un juego del que no conocemos las reglas. Y entonces perdemos siempre. Y a lo mejor no sabes por qué has perdido. Exactamente. Yo me pongo a jugar al bridge y estoy seguro que pierdo. No tengo ni idea cómo se juega. Entonces, lógicamente, si este es mi juego, tendré que aprender. Intentemos jugar al ajedrez sin saber, a ver lo que dura. Exactamente, ¿no? Por ejemplo. Yo la primera vez que jugué, duré 3 segundos, creo. Con 12 años me hicieron un jaque pastor, que yo no sabía ni lo que era, y dije, ya he perdido. Si no me había dado tiempo ni a sentarme. No saqué ni las piezas. Es que no conocía las reglas. De peores, un tal, pam, bueno, ahora las conozco y me siguen ganando igualmente, ¿eh? Sí, pero bueno. Pero bueno, no es lo mismo. ¿Cuántos sois ahora? ¿Sois mucha gente o qué? Pues mira, ahora somos 222 talleres en toda España. De la marinera, ya. ¿De todas partes? Sí, yo creo que nos quedan unas 6 provincias de España que todavía no tenemos, pero tenemos ahora una red de talleres que tenemos una cobertura muy amplia. Y es cierto que los últimos 2-3 años, gracias a esta alternativa de probar, pues ha habido un crecimiento de casi, yo creo que supera el 20%. Hemos pasado de... Es un éxito esto, ¿eh? Interanual hablas, ¿no? Sí, año. O sea, es un éxito. El número de talleres que forman parte es un éxito. Y además, bueno, que están contentos, entiendo, y que tienes testimonios que además así lo afirman. Sí, correcto. De hecho, es decir, es cierto que SeaAuto no es para todo el mundo. Esto lo has comentado antes y lo entiendo. Entonces, hay gente que se da cuenta de que le requiere un esfuerzo que no está dispuesto a dar o que no cree poder dar, y yo no puedo. Nosotros, como decimos, no habremos. Es que no habrá éxito tampoco. No habrá éxito. Claro. Entonces, si no se asisten a las jornadas de formación... Si no estudias, no apruebas el examen. Exactamente. O sea, entonces, luego no se me puede exigir milagros, por decirlo así, ¿no? Claro. Es decir, entonces, de repente nos damos cuenta y dice, quizás este no sea tu camino. Bueno, pues quizás. Vale, es decir, tendrás que buscar otro. Pero desde luego no será. Entonces, es decir, evidentemente, cometemos nuestros errores, como todo el mundo, somos humanos, somos gente normal, simplemente que hemos apostado por desarrollar un camino alternativo al status quo establecido. Y bueno, pues los hechos están ahí, ¿no? Ese 20% y los testimonios de los compañeros en redes sociales, de los que se habla de nosotros, pues hablan por sí mismos, ¿no? Muy bien. Bueno, ha sido una pasada que quieras venir. ¿Tú conocías al grupo Aguindauto? ¿Nos conocías? Sabes que tú y yo nos conocimos casualmente, cómo no, en estos famosos encuentros del sector. Sí, es real. Y es cierto que os conocía como empresa de formación especializada, pero es cierto que nosotros estábamos mucho más centrados en el tema de carrocería. Sí, mundo totalmente. Es más un mundo de diagnosis electromecánica, formación de alto nivel, ¿sabes?
Y en ese sentido sí, nos conocíamos y tenemos ese placer de haber coincidido. Porque es que es bonito, ¿verdad? Cuando Sí, dices sí. que hay una célula aquí y otra célula aquí y al final se juntan, Sí, ¿no? sí. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, ¿no? Y era por una buena causa. Te quería comentar que en el 2014 hicimos una formación con peritos para que también los talleres supieran hacer las cosas de otra manera. Y nos hizo mucha ilusión ver que esto, había una empresa que se dedicaba realmente. Ha sido maravilloso, ¿no? Es decir, hay cosas que nacen de las necesidades, ¿no? Y está muy bien porque al fin y al cabo suma, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme. Es un placer venir a estas tierras catalanas. Sí, sí. ¿Vale? Que Cuando es quieras. era la primera vez que venía por aquí. Y bueno, pues dispuestos siempre a trabajar, a arribar el hombro y a aprender mucho. Pues os felicito, ¿eh? Os gracias. felicito. Gracias por habernos escuchado. Hemos tenido una entrevista de máximo nivel. Siempre intentamos que todas sean así. Espero que hayáis disfrutado igual que he disfrutado yo. Y nos vemos y os espero para la próxima cápsula.